Estamos en una coyuntura económica del Uruguay este año que en números grandes, en números promedio, es muy positiva. O sea, espera que el país crezca 4,5%. Un crecimiento del 4,5% en este año es difícil encontrar otros países en el mundo. Pensar que China, que estábamos acostumbrados a que creciera a tasas altísimas, va a crecer cerca del 2%. O sea, Uruguay creciendo más que China este año. Ahora, cuando uno baja un poquito a tierra esos números y le pone carne y hueso, se encuentra que tienen explicaciones bien claras, ¿no? Hay dos motores muy fuertes que están operando este año que van a explicar este crecimiento, que el primero es uno que hace mucho tiempo que se viene hablando y que cae en este momento el pico de actividad, que es la tercera planta de celulosa en el centro del país, que hoy está empleando entre la planta y las obras ferroviarias y viales asociadas 10.000 personas. Estamos en el pico de actividad de esta obra, que es la inversión más grande de la historia del país. Entonces, tenemos que entender que esta coyuntura de números tiene un empuje importante de algo que se viene cocinando y trabajando y negociando hace muchos años. Después está el factor de precios internacionales de alimentos, que no es solo por la guerra en Ucrania, sino que ya venía previo a la guerra con precios de los principales productos del sector agroexportador en niveles récord y muy favorable para el país, lo cual explica que el sector agroexportador industrial esté en niveles de producción y de venta muy elevados y que es el otro motor que está impulsando este año de crecimiento, repito, importante del país. Y el tercer motor, que es muy chico, comparado a los dos anteriores, pero que también cuando uno ve los números opera, que es el sector, el turismo. Tuvimos una temporada turística del primer trimestre que fue muy mala en comparación a los registros internacionales y los registros históricos del Uruguay, porque obviamente estar caros como lo estamos, y especialmente ustedes saben muy bien, con nuestros vecinos de Argentina, pasa factura en la temporada turística, pero cuando uno compara la temporada turística mala contra la nada, que fue la del 2021 con fronteras cerradas, cuando uno hace los números, te queda un escaloncito de crecimiento positivo que el primer trimestre va a sumar al año. ¿A qué voy con todo esto? En que los números gruesos, los números macro dan un buen año para la economía, también los números de empleo y de desempleo. Hoy salió el dato y se mantiene en niveles de desempleo relativamente bajos, en niveles de empleo que vienen recuperándose puestos de trabajo, todos los puestos de trabajo perdidos en la pandemia. Pero cuando uno se mete un poquito más allá de estos números, empieza a encontrar algunas dificultades. El tema de la suba de precios que se está viendo, este rebrote inflacionario, con las consecuencias que tiene fundamentalmente en los sectores de menores ingresos, se está sintiendo. O sea, cuando uno va a ver los micronúmeros de consumo, encuentra que hay dificultades de una gran parte de la población para llegar a fin de mes, lo que contrasta con un crecimiento de una economía de 4,5%, ¿no? O sea, claro que uno cuesta a veces encajar esas dos piezas, una economía creciendo a tasas bastante altas y al mismo tiempo gente que le cuesta llegar a fin de mes, de acuerdo a los números de ventas de supermercados en todo el país que uno maneja permanentemente, porque estamos permanentemente hablando con las personas que hacen estos números, ¿no? En ese marco es que lo que nosotros proponemos en esta charla es mirar un poquito más allá de la coyuntura actual, porque no hay que nublarse con estos números que son buenos, porque pasado un poquito de este año y ya empiezan a aparecer de nuevo los desafíos que el Uruguay tiene pendientes y aparecen temas que van a estar presentes por mucho tiempo sobre la mesa. Y ahí es donde entra el trabajo, y ahí es donde entra lo que se llama a nivel internacional, se viene hablando hace muchos años, el futuro del trabajo, que en realidad ya de futuro tiene poco, es el presente, pero que también tiene futuro porque va a seguir estando por mucho tiempo. Y que es los cambios que estamos observando, profundos, acelerados, en materia de automatización, digamos. A mí me gusta llamarle automatización a todo lo que es el avance tecnológico, que hace que cada vez más
todos los sectores productivos puedan prescindir de tareas que antes hacían personas. Y esto se ha hablado mucho al respecto, se ha minimizado este fenómeno por parte de muchas personas. Se dice que todas las veces que hemos tenido este tipo de cambios tecnológicos se han generado más puestos de trabajo que los que se han destruido, por lo tanto que no hay que preocuparse, lo que es verdad. O sea, cuando uno ve la historia, siempre se termina creando más puestos de trabajo que los que se destruyen. Pero yo creo que estamos viviendo en este fenómeno de automatización actual, acelerado con la pandemia, algo distinto que tiene fundamentalmente dos factores que lo hacen distinto. El primero es la velocidad, o sea, los tiempos son mucho más rápidos que lo que eran en los eventos del pasado. Y el segundo, más importante aún, es que esto corta transversalmente a todos los sectores. O sea, los puestos de trabajo que están desapareciendo y van a seguir desapareciendo son puestos de trabajo administrativos en todos los rubros productivos. Una persona que hacía un trabajo de registro, de control, en una planilla de Excel, en un trabajo de escritorio, para poder bajar un dato, poner una planilla, hacer un cálculo y eso guardar un registro o una conciliación, se necesita en la empresa del agro, en la construcción, en la industria o en el entretenimiento. Esos puestos de trabajo administrativos, llamémosle de cierta sofisticación, porque estamos hablando de que en un trabajo de sofisticación media es el que cada vez se necesita menos. En mi experiencia en consultoría previo a la pandemia, cuando estaba el sector privado, lo que todas las empresas están buscando en el mercado es robotización de procesos, RPA se llama. O sea, ¿qué quieren comprar? Bueno, un software que haga automáticamente esos cálculos y que lo pueda hacer en cualquier horario, y que no tenga que estar una persona moviendo un mouse, ni un teclado, ni nada, que automáticamente se va haciendo ese cálculo. Eso es un puesto de trabajo que desaparece y que se amortiza rápidamente, en cuestión de pocos meses, del equivalente a un sueldo. Entonces la pregunta de fondo es, ¿esto es malo o es bueno? ¿Esto es un riesgo o es algo que vamos a procesarlo tranquilamente? Y ahí es donde entra la reflexión profunda que este tema nos invita a tener. Primero, que es un fenómeno que genera productividad, o sea, en sí mismo esto es bueno, o sea, las empresas son más productivas después de la pandemia. Muchas empresas en Uruguay de todos los rubros, muchos de ustedes serán testigos, producen lo mismo con un 30, o entre un 20 y un 30 menos por ciento de personas. O sea, se puede producir lo mismo o producir un 30% más que con las mismas personas empleadas. De hecho, los datos de producción industrial del Uruguay están 20% arriba de los niveles prepandemia. Cuando uno se fija el empleo, o sea, las horas trabajadas en la industria, están en los mismos niveles de pandemia. O sea, se produce 20% más con la misma persona. Entonces eso, en algún sentido profundo, es bueno. O sea, el país está avanzando en mejora de productividad, que hace tiempo era un desafío que existe y está pendiente, no solo en Uruguay, sino en toda América Latina. Ahora, por otro lado, está la otra cara de la misma moneda, ¿no? Que eso implica que hay menos puestos de trabajo para determinadas personas que antes las estaban ocupadas y que van a tener que trabajar en algo diferente. Se van a crear nuevos puestos de trabajo, se están creando nuevos puestos de trabajo, pero son diferentes a los que desaparecen. Una empresa que empleaba a determinadas personas en tareas rutinarias, manuales, repetitivas, y cerró porque no le dieron los números, y abrió otra empresa del mismo rubro, pero con mayor incorporación de tecnología, va a necesitar menos puestos de trabajo de esos y más puestos de trabajo diferentes y más sofisticados. Capaz que hasta contrata más personas en promedio que el anterior, pero otro puesto de trabajo. Y ahí en el medio hay personas. Entonces este doble fenómeno es el que yo le llamo la base, el eje de la reforma que el Uruguay tiene por delante. O sea, el trabajo como eje, el futuro del trabajo como eje de las reformas que el país tiene que procesar y que hace mucho tiempo que sabemos que las tenemos pendientes y las tenemos que procesar. En eso me voy a concentrar ahora. Previo a eso, déjenme mostrarles solo un dato para que tengamos conciencia
del fenómeno en términos de personas. Entonces hicimos en CEDES un estudio el año pasado donde analizamos con datos pre-pandemia, con microdatos de la encuesta continua de hogares que hace el INE, que tenía previo a la pandemia muy buena información de en qué trabajaban cada una de las personas y qué habilidades tenía cada persona. Analizamos a la vulnerabilidad laboral de las 310.000 personas que previo a la pandemia estaban por debajo de la línea de pobreza. 310.000 personas, más cerca de un 10% de la población, por debajo de la línea de pobreza, definidos como pobres, y las comparamos en sus habilidades laborales, de acuerdo a dos metodologías, una que se desarrolló en la Universidad de Oxford y otra que se desarrolló en el MIT, en Estados Unidos, para medir las habilidades, la composición de habilidades de las personas para ocupar determinadas tareas y cómo esa composición de habilidades tiene futuro, son sustentables ante el avance de la tecnología o son fácilmente automatizables porque son muy rutinarias, repetitivas, muy simples. Entonces, existen a nivel internacional estas metodologías, las aplicamos en Uruguay y nos dio que son tan vulnerables como estas 310.000 personas que estaban por debajo de la línea de pobreza previo a la pandemia, 210.000 más que no eran pobres, que no están definidos por las estadísticas como pobres, porque tienen un ingreso momentáneo superior al límite de la pobreza, pero el tipo de tareas que desarrollan, las habilidades que tienen, son exactamente igual. No es posible separarlos de las 300.000 pobres. Por lo tanto, hay 500.000 personas en el Uruguay que tienen enorme vulnerabilidad laboral actual y futura. No quiere decir que no lo están desempleados todos, porque si no los indicadores darían mucho peor, pero sí que ocupan tareas, una combinación de actividades que ya se pueden hacer de forma automática y no se hacen en muchos sectores porque existen subsidios o porque no existe la competencia. Pero en aquellos sectores empresariales que se enfrentan a competencia exterior, que tienen que avanzar en productividad, no se puede dar el lujo, digamos, de mantener determinadas posiciones, que sí lo hacen muchos otros sectores que también contratan estas posiciones, pero al resguardo de sobreprecios, subsidios o regímenes especiales. Esa es la realidad. O sea, lo que nosotros medimos es la vulnerabilidad genuina, que va a venir más tarde o más temprano en la medida que avance el nivel de competencia en determinados sectores con la apertura que el país está intentando en el mundo, pero con la propia tecnología disponible aquí en el Uruguay sin necesidad de tener que firmar un acuerdo de libre comercio con nadie. Entonces tenemos una situación compleja, subyacente, que va mucho más allá de los números actuales del mercado de trabajo, que son buenos. Ante eso, nosotros lo planteamos ya en este libro, que está en las librerías y que se basó en muchos estudios y conversaciones que tuvimos durante muchos años. Decimos que Uruguay tiene que ir hasta esta agenda de reformas con el trabajo como eje central, que tiene dos patas. La pata, digamos, de la productividad, de hacer al Uruguay cada vez más productivo, más competitivo, y la pata de las personas, que no se puede dejar de lado. Porque es imposible, o sea, las evidencias internacionales han mostrado, recientes, que cuando un país va solo por un camino de la productividad y se olvida del otro camino, al final del día aparece palos en la rueda y hay que dar marcha atrás porque no se puede jamás dejar de lado a las personas que van a necesitar insertarse de alguna forma en el mercado de trabajo y hoy no están en condiciones por sus propios medios. Pero empezó por la primera agenda. La primera agenda es una agenda que está pendiente, es una agenda que está comprometida en los programas de gobierno de los partidos de la coalición actual de gobierno. Basta mirar no solo el programa del Partido Nacional, del Partido Colorado, el Partido Cabildo Abierto, el Partido de la Gente y el Partido Independiente. Si uno los lee, hay una agenda de mejora de competitividad que tiene entre sus puntos una mayor inserción internacional del país. Está en todos. ¿Qué implica eso?
apostar más allá del Mercosur. ¿Qué implica eso? Lo que está tratando de hacer el actual gobierno, con buscar acuerdos comerciales en el resto del mundo, pero que se tienen que ir concretando porque son necesarios. Uruguay tiene que mejorar la forma como vende su producción en el exterior, la inserción que tiene que mejorar la utilización de recursos muy valiosos que tiene el país. En mi experiencia reciente, este año he viajado mucho en el mundo, he interactuado mucho con gente de Cancillería, gente de Uruguay 21. Uruguay tiene muy buenos recursos humanos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero que muchas veces lo que falta es motivación, es que tengan un objetivo claro y que sepan hacia dónde hay que enfocar y qué es lo que hay que mover, en qué mercado para abrir, porque no es un acuerdo de libre comercio esperando que los tiempos de otros países se alineen con los de Uruguay, sino que es hacer otras acciones que mejoren la inserción del Uruguay en varios mercados en los cuales no se necesita pedir permiso. Por ejemplo, el Medio Oriente. Hemos trabajado mucho en Dubái, Arabia Saudita. Ahí hay un mercado gigantesco, creciente, casi inexplorado para el Uruguay, de gran magnitud para el país, que puede tener una perspectiva de décadas por delante para abastecer. Está totalmente descolonizado de empresas uruguayas, para lo cual no hay que tener, no hay aranceles, porque no tienen alimentos, la seguridad alimenticia es la prioridad absoluta, lo que nosotros tenemos es lo que ellos necesitan, y ellos tienen lo que nosotros necesitamos, y quieren invertir en Uruguay. Entonces ahí se necesita simplemente trabajar y que las empresas vayan. Nosotros organizamos este año una misión privada de empresarios desde Ceres a Dubái. Fueron 25 empresas de todos los rubros a reunirse con Emiliano Sáenz y todos tuvieron la misma impresión. Cuando uno le dice Uruguay, te empiezan a mirar con buenos ojos, ya te ven diferente al resto de América Latina. Obviamente es una fase exploratoria y hay que insistir. O sea, pero cuando el segundo paso es, bueno, cuando empiezan a hacer los números chicos, ahí aparecen los problemas, porque ven, bueno, qué caro que está esto, ¿no? O sea, qué caro que es producir en el Uruguay, qué caro que es, qué complicado que es el tema de la contratación de trabajadores, qué complicado que es la negociación colectiva, las categorías, los rubros. Bueno, ahí se empiezan a complicar. Y ahí es donde aparece esta agenda que Uruguay tiene que procesar, que va más allá de la inserción internacional, sino que va también hacia cambios en la regulación laboral. Uruguay tiene una regulación laboral que se han hecho algunos cambios importantes en la LUC, la Ley de Urgente Consideración, en materia de lo que es fundamentalmente las ocupaciones y los piquetes. Se han hecho algunos cambios con respecto al teletrabajo que habría que analizarlos especialmente, complejos, muchos de ellos, discutibles, y a veces, en algunos casos, para muchas empresas, complicaciones más que soluciones. Pero en el fondo lo que necesitamos es mirar una visión más global de la regulación laboral y adaptarla a este nuevo mundo para facilitar la contratación, no complicarla, y para reducirle a las empresas las trabas para que haya una persona más. Y para que la persona que sea contratada pueda ejercer el valor que tiene, que es esencialmente el valor que puede aportar un ser humano, porque lo que es automatizable es, por definición, no humano, es automático, es repetitivo. Bueno, en Uruguay nadie te dice hay que evitar que la tecnología ingrese, tenemos que no incorporar más tecnología y volver al trabajo manual básico. Eso no está discusión, dado que hay una realidad. Pero ¿cómo hacemos como país? Cuando uno se pone eso sobre la mesa, esta es mi experiencia personal, lo he hablado mucho, ¿verdad? O sea, son enormes las coincidencias. Por eso se puede ser optimista de tener una visión, digamos, de unidad nacional en este sentido, y que se pueda avanzar en Uruguay en estos frentes. La oportunidad está, y es grande. Uruguay hoy tiene una marca país muy reconocida a nivel internacional, muy reconocida. Muy reconocida lo que dice Uruguay. Uruguay es el ejemplo mundial de seriedad institucional, de calidad democrática, de país serio, pero eso se tiene que concretar en inversiones, en gente que venga a vivir al país, necesita más población, necesita más desarrollo. Ahí está el paso de esta agenda de reformas tan complicada pero tan necesaria,
que el país tiene que procesar y que va asociado a esto que yo le llamo en el libro La revolución de los humanos, el futuro del trabajo, porque el centro de esto tiene que estar siempre en las personas, porque las personas son las que están afectadas por esta realidad que nos toca vivir y que es una realidad que va a afectar a varias generaciones, pero esta generación actual es la que tiene que tomar buenas decisiones para que las próximas generaciones puedan vivir mejor en un mundo cada vez más competitivo y desafiante. Ese es el marco en el cual yo quería centrar las reflexiones de esta noche y estoy obviamente a disposición de comentarios, preguntas, lo que ustedes quieran. Muchas gracias. Haremos un espacio de preguntas, supongo que debe haber algunas por parte del público que son fundamentales y que nosotros queremos justamente que ustedes pregunten y se genere un espacio de intercambio. Así que le pasamos el micrófono al que lo pida y al que quiera hacer alguna pregunta con respecto a lo planteado o con respecto a alguna duda que tenga, alguna inquietud. Y no sean tímidos, que es gratis, pueden preguntar tranquilos. Igual me entendí más de lo que iba a decir. No importa, está bien, esto genera eso. Bueno, yo creo que están todos medio conformes. Vamos. Sí. Bueno, está tranquilo. Se escucha bien. Compartir algo. Tú hablaste de la educación, que sin duda es fundamental en todo esto. Y hablaste de que la mitad de los que egresaban de secundaria tenían ese problema, pero además esa mitad creo que son el 40% de los que ingresan a secundaria. Así que tenemos un 60% que está mucho peor que ese 40%. Y tenemos una situación que la verdad, cuando uno la piensa, y dice, ¿qué solución tenemos para esto? Hay un 60% de los jóvenes que ingresan a la secundaria que no terminan ni siquiera secundaria. En el tema educativo, yo diría que es una tragedia nacional, o sea, lo que tenemos. Es una tragedia nacional que la sabemos, la saben primero los especialistas, que hace tiempo que lo vienen diciendo en educación en Uruguay. Lo saben los que han hecho estudios internacionales sobre el Uruguay, lo han puesto, o sea, se han dicho, mira, Uruguay está muy bien, pero si no mejora el sistema educativo no va a poder progresar porque no va a tener capacidad de mano de obra y de capital humano para avanzar. Lo saben los propios docentes cuando nos hablan, lo saben los padres de los estudiantes y lo saben los propios, y se dan cuenta los propios estudiantes que lo que le están dando no sirve para nada. Entonces tenemos esa situación lamentable que se repite año tras año de que el 80% de los estudiantes entran en un sistema disfuncional. Digo el 80, pero hay un 20% que está afuera, que está en otras experiencias, muchas de ellas privadas, pero también públicas, donde hay avances, donde se está enseñando distinto, aprendizaje basado en proyectos, hay otras experiencias, hay escuelas iniciadas de tiempo completo, extendidas, en el sector público que funcionan, en algunos casos puntuales, pero la gran masa, más del 80%, está ahí. O sea, está en un sistema que es lo mismo hace 40 años, que se enseña lo mismo de la misma forma, y que todos saben que así está mal, pero se hace por inercia permanentemente. ¿Quién cambia eso? La responsabilidad hoy la tiene la ANEP y el Ministerio de Educación y Cultura, y no solo tiene la responsabilidad, no tiene el compromiso porque está escrito y presentado el año pasado en el Parlamento. Por lo tanto, tenemos un avance, esto no existía. Hasta nadie asumía la responsabilidad, porque había un problema en Uruguay, de que quién es el responsable de esto. El Ministerio de Educación no, porque la autonomía de la ANEP le da la responsabilidad final. Entonces vos tenés un ministro de Educación que no era responsable de desastre educativo, digamos. Ahora, y por la LUC, se compromete al gobierno que asume, el próximo gobierno que asuma va a tener que juntarse el ministro de Educación y la ANEP y decir, este es el plan educativo para el próximo quinquenio con estos cambios, con estos resultados esperados. Eso es un avance importante. Ahora estamos en el proceso de esperar y ver qué se está haciendo y qué se hará, y cuando termine el 2025 vamos a agarrar ese documento que se presentó y decir, bueno, tic, no, cruz, tic, no, esto se cumplió, esto no se hizo nada, casi. Ojalá todo sea tic, porque creo que es lo que se necesita. Se está en ese proceso, hay que ver y hay que exigir, porque se necesita, nada más que por eso, porque se necesita que esos cambios se produzcan. Y ese 20% que están haciendo las cosas distintas, digamos, ¿hay alguna constancia de que se vean buenos resultados y que sea un modelo a seguir o
¿O Sí, no sabemos? hay, Sabemos que es hay, distinto nada más. hay, sí. Se han evaluado muchos de ellos. Cuando se hacen las cosas, en educación se ha estudiado mucho qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona a nivel internacional. Está sumamente estudiado y científicamente estudiado. O sea, los que le va bien a nivel internacional, en estas pruebas que miden la capacidad de razonar, de resolver problemas, de ser creativo, hacen más o menos lo mismo. O sea, a los que le va mal hacen cosas todo distintas, pero a los que le va bien, esa como aquella famosa frase de Tolstoy, ¿no? Todas las familias que funcionan bien por la misma razón, y todas las que funcionan mal por las distintas razones. Acá en la educación pasa lo mismo, o sea, los que le va bien hacen más o menos lo mismo. Los centros educativos tienen autonomía, adaptan el programa al contexto, se le da un tratamiento especial de involucramiento a la familia, se les da libertad en actividades diferentes. Está el tema de la educación en proyectos y no materias. O sea, todo eso funciona cuando se aplica. Y en Uruguay se aplica, y ya que lo están aplicando le está yendo muy bien. El tema que es una proporción ínfima de la población que está teniendo eso. En otros países es toda la población que tiene ese sistema. Y ahí es donde está. O sea, no hay que inventar nada, o sea, hay que aplicarlo y no cuestionarlo. Cuando uno habla de futuro del trabajo, naturalmente se tiende a pensar en que hay que formar a todas las personas en tecnología, en computaciones, sistemas, en producción de algoritmos. Hay que tener claro que eso va a ser siempre menos del 0,1% de la población el que va a hacer eso, ¿no? La pregunta es qué va a hacer el 99,9% de la gente, no los que estén en la frontera de la tecnología. Y ahí es donde para mí entra lo más importante, que son las habilidades que se conocen como blandas, o sea, que son las habilidades humanas. Entonces a mí no me preocupa tanto que no haya tanta formación en tecnología, que me preocupa mucho más que no haya mejor formación en habilidades humanas que son necesarias en todos los trabajos, y van a hacerlo, habilidades de empatía, de ponerse en el lugar del otro, saber negociar, saber persuadir, saber atender al cliente, saber convencer a una persona, saber trabajar en equipo, saber coordinar. Hay gente que lo hace naturalmente bien eso, porque lo tuvo de nacimiento y lo desarrolló, pero el que no lo tiene, ¿no? O sea, el que no tiene esas habilidades blandas naturalmente, se puede entrenar, se puede enseñar, y la formación hoy está lejísimos de eso. O sea, creo que ahí hay que poner el foco, en ese tipo de formación para la masa. Porque eso que vos decís siempre va a ser una mini proporción de la persona, pero es más del 99% de la gente que va a estar trabajando en atención al público. La gente quiere que lo atienda una persona, no una máquina. ¿Por qué? Porque quiere hablar con alguien, quiere tener una charla o no. ¿Por qué un mozo va a seguir existiendo a pesar de que pueda venir una máquina y traer una bandeja a la mesa como lo hace ya en muchos lugares de China? Y porque a la gente le gusta apuntar al mozo, determinar cómo está el plato, qué está pasando acá en la esquina, cómo está el barrio, qué pasó, hacer un comentario de la ciudad. O sea, y ahí no está trabajando como un instrumento que lleva una bandeja o un plato de comida a una mesa, sino que está trabajando de otra cosa. Eso está en todos los trabajos, esa otra cosa. Y eso se forma también. Y acá es muy malo en Uruguay, en todo lo que es la atención al cliente. Y ahí, si uno se mete en el sector turismo, esto es ni que hablar, algo que Uruguay tiene que mejorar gigantescamente para poder competir a nivel internacional. Pero en todos los sectores se necesita esto. Así que ante tu preocupación, yo te digo que el año que viene se va a abrir una carrera de tecnología acá, de sistemas en la UDELAR de Salto. Me gustaría que se abrieran otras carreras en habilidades blandas, en Salto, además de esa, y para formar a más personas que las que van a poder formar en esta nueva carrera que se va a abrir. El tema dólar siempre está presente. Justo me preguntaba también la prensa de acá, obviamente el nivel del dólar hay determinados sectores que les preocupa. O sea, todo el sector que exporta y que no ha tenido la bendición, digamos, de tener precios internacionales por las nubes, como la soja, como la carne, como puede ser la leche o algún otro más, pues la celulosa está por las nubes.
y que tiene que exportar algo que el precio no ha volado, con este dólar se le complica mucho poder compensar los costos externos. O sea, Uruguay está caro, muy caro, a nivel regional ni que hablar. Con Argentina estamos, con respecto a los promedios históricos, Uruguay está un 50% más caro que Argentina. O sea, si uno agarra una canasta de consumo representativo de un argentino y un uruguayo promedio, o sea, vale el doble Uruguay que Argentina hoy. Ni que hablar si uno va a una farmacia, ¿no? Que es 10 veces más, pero una canasta de consumo promedio de bienes y servicios está el doble hoy Uruguay que Argentina y 40% más caro que Brasil. Hoy tenemos una situación regional de encarecimiento que es preocupante y que ahora acá se están viendo las consecuencias, y en Montevideo también, y se vio en la temporada turística. Todo lo que es Argentina hoy derrama consumo uruguayo que se va hacia Argentina a buscar, obviamente, precios mucho más favorables. Con respecto a Brasil, complica el comercio de bienes y algo en la frontera también. ¿Qué se puede hacer ahí, Uruguay, para afectar el valor del dólar? Muy poco, eso también hay que entenderlo. El valor que tiene hoy el dólar en Uruguay no lo pone el gobierno, lo pone el mercado. Lo pone el mercado por distintas razones, porque hay mucho ingreso de dólares por las inversiones, entre ellas la de UPM, porque el peso uruguayo genera confianza y porque el dólar a nivel mundial está perdiendo mucho valor, porque Estados Unidos tuvo una política monetaria extremadamente expansiva, abusó de la emisión de dólares como nunca ha visto en la historia y ha generado una crisis de confianza en el dólar. Hoy está cuestionado esto a nivel mundial. Vengo la semana pasada de tener un foro en París justamente que está discutiendo el sistema monetario global. ¿Cuál va a ser? O sea, hoy se ha perdido un ancla. O sea, el mundo dólar que se desarrolló a partir de la Segunda Guerra Mundial y que duró hasta hoy, porque la gente sigue pensando en dólares, está en cuestión. O sea, ¿por qué? Porque pierde valor. Estados Unidos emite dólares, paga, regala dólares a todos los americanos, y todo el mundo que ahorra en dólares, como la mayoría de los que están acá, están perdiendo 10% de sus ahorros automáticamente, porque la inflación en Estados Unidos es 10%, pero igual ahorran en dólares. O sea, yo doy clase en una escuela de negocios a empresarios, a MBA, y a todo el grupo le pregunto lo mismo: que levante la mano el que no ahorra en dólares. Cero ahorra en dólares. Ninguno levanta la mano. Si todos ahorran en dólares. Gente que está haciendo posgrados en empresas, sabiendo que están perdiendo valor. O sea, está muy impregnado el valor, el dólar en la cabeza del uruguayo, y es un tema. Está perdiendo mucho valor en el mundo. Entonces, volviendo a la pregunta, o sea, bueno, creo que el único camino que hay para eso es, primero que nada, reconocer que Uruguay es caro. O sea, Uruguay es caro, es un país caro. Y para ser caro y poder tener futuro, tiene que producir cosas de calidad que se paguen bien. Y para eso hay que ser productivo. Entonces hay que hacer estas reformas que yo propongo a favor de competitividad para poder convivir con un país caro. Lo que no es posible es ser caro, improductivo y vender cosas baratas. Ahí no se puede. Ahora, para vender cosas caras hay que tener buenos mercados, hay que posicionarse bien en el exterior y que el producto de calidad uruguayo sea valorado en el mundo y la gente esté dispuesta a pagar algo caro. El abaratarse, ir hacia modelos del pasado, digamos, con una mega devaluación, con una crisis, porque eso solo pasa con una crisis, como la del 2002, como la del 82, que ahí Uruguay se abarata, el dólar se va a las nubes. Es lo mismo que decir, hay que bajar los salarios, o sea, el nivel de vida que hoy tiene el país no es sostenible, tenemos que ser todos mucho más pobres, y al ser mucho más pobres el país se hace más barato y más competitivo para que exporta. Ese camino no es un camino, porque nunca fue un camino, es una consecuencia de una crisis. Y no estamos en esa situación hoy, o sea, no está en la situación de una crisis que haga perder la confianza en el peso uruguayo, que todo el mundo se vaya a comprar dólares y que se devalúe la moneda. O sea, no se está. Entonces no hay mucho cambio. La competitividad tiene que venir por otro lado, por estos cambios de mayor eficiencia, que dan más trabajo, porque por algo demoran tanto en hacerse, pero es el camino largo, pero el camino del progreso que hay que avanzar.
Todavía queda un poco de periodo de efecto UPM, digamos, porque está el momento en que empieza a operar, entonces va a empezar a haber un pico ahí de exportaciones, empieza a venderse. Hay que ver cuánto duran estos precios internacionales favorables para el sector agroexportador, porque nadie hoy, y en la coyuntura actual, puede asegurar que los precios van a bajar o que van a seguir subiendo. Entonces hay mucha incertidumbre en uno de los motores que el agro puede seguir empujando. Nadie puede asegurar que esto no puede durar 2 años más, 3 años más, y que los alimentos en el mundo sigan siendo lo más valorado. La seguridad alimenticia mundial, con la guerra que estamos viviendo, está en el centro de las discusiones globales, y lo que nosotros tenemos vale cada vez más. Eso es una realidad. Eso nos ayuda. O sea, el contexto global ayuda al Uruguay. Estamos en un contexto global favorable, de precios favorables. Lo que nosotros producimos es muy valioso. Al mismo tiempo estamos en un contexto de tasas de interés muy bajas, que eso es otro factor financiero que hay que tener claro, que también tiene mucha incertidumbre. Estamos con tasas de interés internacional negativas en términos reales, a menores que la inflación. Hoy hay una liquidez internacional gigantesca que facilita endeudarse el gobierno a tasas muy bajas cuando tiene que emitir un bono, y a las empresas que necesitan traer financiamiento del exterior estar competitivos con rentabilidades bajas, porque no hay rentabilidad en ningún instrumento financiero. Eso puede cambiar. Entonces, ahora, dentro de 2 años, las tasas van a estar mucho más altas que ahora. Probablemente estén más altas, porque están empezando a subir ya, pero nadie puede saber hoy con certeza si van a ser lo suficientemente altas como para encarecer el crédito y volver la situación financiera mucho menos competitiva. Nadie puede saber hoy si estos precios que hoy tenemos, de lo que Uruguay vende en su mayoría afuera, van a empezar a caer o no. Pero la respuesta no hay. O sea, lo que sí se puede, lo que no se puede es esperar a esta agenda. Esta agenda va a dar resultados y dar resultados mucho antes de lo que se piensa. Porque acá hay algo que no se mencionó y que hay que ponerlo sobre la mesa, que es una reforma muy importante que tiene pendiente este gobierno, que es la reforma de la seguridad social. La reforma de la seguridad social también es algo que va a tener consecuencias de largo plazo. Aumentar la edad jubilatoria no va a cambiar mañana las cuentas fiscales, pero sí la va a hacer sostenible, que el déficit del sistema es creciente año tras año, porque la gente naturalmente, y por suerte, cada vez vive más. Cuando hicimos la última reforma en el año 96, la gente vivía una cantidad promedio de años. Hoy son 5 años más que vive la gente. 5 años más. Aumentó la esperanza de vida desde el 96 hasta ahora. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay que pagar jubilaciones, 5 años más de jubilación de todos los uruguayos. Con la misma cantidad de personas que trabajan, pues no aumentó la población activa acá. Pero no cierran esto. O sea, no cierran. Y no es que mañana va a colapsar. Esto es como un goteo permanente que hay que cerrar en un momento de la canilla. Lo mismo pasa con todas las reformas. Pero hay que dar la señal. Cuando se da la señal, la inversión empieza a reaccionar antes y se adelanta. Entonces, como si se empiezan a implementar estas reformas, si hay un cambio en este sentido, se adelantan decisiones de inversión, vienen acá y los resultados empiezan a aparecer. No hay que esperar el resultado de la reforma para el resultado económico, porque las decisiones siempre de inversión son se ve la señal en el futuro del cambio y ya se toma la decisión esperando que va a venir un resultado. Así que va en la misma línea de la urgencia de empezar y de hacer estas reformas. Es una pregunta muy importante, porque la pandemia en algún sentido la fue postergando, ¿no? Porque si algo favoreció la pandemia fue frenar el traspaso fronterizo en esta zona con una diferencial de precios tan grande. Pero ahora llegó y ya está abierto y ya empezó a fluir, y el efecto se ve cada día más y va a ser duradero, porque no hay en el corto plazo una perspectiva de un cambio. El cambio debería venir por Argentina, ¿no? O sea, que Argentina se empezara a encarecer, como pasó en episodios recientes, o sea, un cambio de gobierno, con un cambio de políticas en Argentina. Ante esa realidad, ¿qué se puede hacer? Magia no hay, ¿no? O sea, magia no hay. Se puede generar determinados incentivos y apoyos a algunos sectores. Algunos hablan de abrir competencia, ¿no? O sea,
que haya más competencia, permitir mayores importaciones, pero al mismo tiempo el productor local también puede tener un sufrimiento. La realidad, se habla mucho, hay un proyecto de políticas de fronteras abierto, pues esto mismo pasa también en Rivera, en Artigas, con respecto a Brasil, o sea, eso se está trabajando mucho en eso, y hay avances, pero son microavances, no creo que ninguno vaya a solucionar, son paliativos, digamos, ante una situación que se puede tapar el sol con las manos, es un poco la realidad, es tan grande la diferencia, que se va a filtrar por algún lugar, se puede frenar. Si hacer políticas paliativas, y en ese sentido es lo que se intenta hacer. El otro día hice una presentación a favor del régimen de zona franca y dije textualmente, no entiendo por qué se es tan mezquino a la hora de otorgar más zona franca, ¿no? Pues, ojalá hubiera más proyectos para la zona franca. ¿Cuántos proyectos hay en Salto que están esperando ser zona franca? ¿Sabemos? ¿Hay muchos? Pregunto. ¿Hay? Y hemos perdido varios. ¿Por qué no se aprueban? Por las diferencias tributarias y por la distancia. Prácticamente distancia del puerto. Yo creo que es un error. O sea, yo creo que Uruguay debería conceder más zonas francas, porque las que se conceden funcionan y generan un impacto que derrama en el resto de la economía y si logran atraer inversiones que de otra forma no existiría. O sea, no es una. Por cada dólar o peso que se exonera de zona franca se ganan 7 en el Uruguay. A través de los derrames que se generan. Por lo tanto, es un error para mí no otorgar más zona franca. Así que comparto esa visión.